Pues tenemos que empezar por Londres, evidentemente, por lo que sucedió ayer en Londres, justo en el aniversario del atentado de Bruselas, de los atentados de Bruselas. Ahora andan con disquisiciones los que se autotitulan de especialistas en la cuestión, que la verdad es que son muy pocos, ¿no? Que si no era un lobo solitario, que este no es el modus operandi. Bueno, el caso es que 5 muertos, incluido él, el asesino, 40 heridos, y el terror nuevamente campando a banderas desplegadas en Londres, en Europa en general. El desarrollo de toda la logística posterior al atentado, pues como comentaba Javier Horcajo a micrófono cerrado en la pretertulia, pues un auténtico desastre, como sucedió en Bruselas hace exactamente un año. Y el síndrome de Colonia, aquella política desinformativa que se estableció en Colonia, en aquella tremenda Nochevieja en la que pues grupos enteros de refugiados musulmanes violaron a las chicas alemanas en Colonia, hace 2 años, la Nochevieja de hace 2 años, salieron a violarlas, en fin, por sus fueros. Y ¿se acuerdan ustedes qué es lo que sucedió? La alcaldesa, además alcaldesa de Colonia, y el jefe de policía de Colonia, pues decidieron entre ambos no dar ni rastro de la identidad étnica, la identidad religiosa y las motivaciones de las violaciones, porque en Europa la clase dirigente y la clase política le teme más a la tilde de islamofobia que al terrorismo islámico en sí mismo. Hoy asistiremos a lo que, eso sí, los europeos hacemos fantásticamente bien. Ya lo verán en los telediarios del mediodía, en los streaming de esta casa, ese rito del osito de peluche, de la velita, de los ramitos de flores, de las lagrimitas, de los abrazos. Todos somos Londres en la calle. Todos somos Londres. Eso sí lo hacemos fantásticamente bien. Llorar. Pero en cuanto a alguien en un parlamento, en un órgano de decisión política, pues dice qué es lo que hay que hacer, pues islamófobo. Y ahí ya lo han hundido. Lo han hundido. Ayer se empezaba en los comunicados oficiales de Scotland Yard, por hurtar la naturaleza del terrorismo. Ataque terrorista, sí, pero efectivamente las consecuencias del terrorismo son siempre las mismas, pero las motivaciones no. No es lo mismo el terrorismo de Lira que el terrorismo de ETA, que el terrorismo de la mafia italiana, que el terrorismo islamista. Javier. Bueno, yo creo que en Londres deben pensar que ser desde hace muchos años un gran crisol cultural. De hecho, tú puedes llegar a Londres, al aeropuerto, a la ciudad y a tu hotel sin haberte cruzado con ningún inglés. Pues yo lo vi una vez. Os puedo contar la anécdota, es muy divertida. Yo estudié en Inglaterra y en los años 80 una vez me tocó pues en el avión yendo para allá un señor británico de estos que viven en Gandía o en Denia o por ahí, ¿no? Y que volvía a su tierra, ¿no? Y entonces, bueno, íbamos charlando de una cosa, de la otra, cómo ha cambiado esto, qué bonito está, que el clima sigue siendo una mierda, tal, esas cosas, ¿no? Y cuando llegamos al centro de Londres, compartimos un taxi, llegamos al centro de Londres y de repente el tío se abalanza sobre un señor mayor y le da 2 besos en las mejillas y dice: oiga, es que me produce una gran satisfacción encontrarme a un compatriota. Llevo aquí media hora o 3/4 y hasta ahora no he visto más que tíos del pasaporte de colorines, porque claro, hay varios pasaportes en el Reino Unido, el White British People y los otros, los Coleridge, que eso es, según donde naces, en los círculos, pues vas teniendo un color u otro más lejano, ¿no? Esto a veces no se sabe, ¿no? Esta es la visión postcolonial del Gran Imperio. El Gran Imperio venía blindándose con la idea esta de que como aquí hay pakistaníes que son el alcalde de Londres, tal, no sé qué, nosotros estamos salvaguardados. ¿Cómo van a venir aquí a la casa de sus primos a producir atentados, ¿no? Han ido muchas veces. Este es el enésimo atentado que se produce en el Reino Unido. Sin embargo, ellos siguen en lo suyo. Y a mí lo que me parece una vergüenza
es que Scotland Yard, por el que siempre he tenido un gran respeto como investigadores, 15 horas después de que tengan las huellas dactilares del tipo agresor, el terrorista abatido, pues no sepan si le han tenido encarcelado o si no. Esa duda todavía planea. Si fue encarcelado por vinculaciones con el Daesh o no, no lo saben. No lo saben. Dicen que es asiático. Es que mire usted, claro, es que los rasgos no son bien de árabe o de moro, o fin, o lo que queráis. Oye, pues hay pueblos asiáticos y bien asiáticos que pueden estar, que son musulmanes y que pueden estar militando en Daesh, tanto en el Cáucaso ruso como en Indonesia, me da igual. O sea, que esto es una bobada. Es una bobada que se utiliza porque no se quiere contribuir al escándalo y no se quiere contribuir al miedo y no se quiere, bueno, vamos a ser más buenistas, no lo vamos a estigmatizar. Al final tendrán que hacerlo, como en Alemania. Este es el principal factor de pérdida de votos de la señora Merkel. El abrir el país y que entren 2 millones de personas de diferente mentalidad y que viven en un siglo atrasado o en 2. Y muchos de ellos que están con Daesh y se aprovechan de esta circunstancia migratoria, ¿no? En Inglaterra, donde el Brexit se debe al miedo a los estancamientos de inmigrantes del paso de Calais, fundamentalmente, pues esto ha producido un shock, que su policía, después de que un tío utilice el mismo método que en Cannes, atropellando a la gente, exactamente el mismo, el del cuchillo por no tener un Kalashnikov, otro tipo de arma, apuñale por la espalda a un policía que custodia el templo de la democracia en Europa, que su policía no reaccione al minuto y medio y empiece a hablar de terrorismo yihadista, que es de lo que va a terminar hablando, pues produce una desafección. Dice, oiga, estos tíos están aquí, han venido a hacer política y yo los quiero como policías, con las pistolas en la mano, haciendo lo que se espera que tienen que hacer. Capturar a todos estos tíos y preventivamente, como por cierto hacemos algo mejor en España, toco madera, pero de momento hay que felicitarse de que aquí pues esto está más controlado, por las razones que fueren, pero da la sensación, oye, en Bélgica no detenían por la noche. Y coño, me cuenta, ¿no? 8, ¿no? Es que da miedito Bélgica por la noche. Vamos, como no tome chocolate o mejillones, ya me dirás tú los peligros de la capital belga por la noche. Es que es de coña. En el Reino Unido, es que los policías hasta hace bien poco no llevaban armas, ¿no? Ahora ya llevan armas, ¿no? Pero bueno, oye, los británicos son muy suyos y no creo que acepten de buen grado que su policía haga lo mismo que la alemana, que es un país donde la sociedad es algo más fácil de conducir. Y al final han acabado por rebelarse. Y le costará el cargo a la señora Merkel, ya lo veréis. Yo creo que se han comentado dos cosas que son muy importantes cuando se produce un atentado. El primero de ellos es la desinformación que se está utilizando, y muy bien lo ha explicado Javier. Se llega a situaciones en las que se cambian los nombres o se emite una información. Sí, cambian los nombres y entonces le hacen la traducción para que no suenen a árabes, ¿no? Y que parezcan Carlos o parezcan Alberto, o parezcan, para no decir el nombre realmente como es. Se oculta, es que además da lo se oculta el origen. Vamos a ver, usted es vikingo de pura raza, es anglosajón de pura raza, rubio como la cerveza, que diría la copla, y de ojos azules. Pero usted se ha convertido al Islam, por lo que sea. Porque se ha vuelto loco, porque se ha echado una novia... ¿Tenía Cassius Clay pinta de islámico? Claro, se ha echado una novia siria, guapísimas mujeres, las de esa zona de Oriente Medio. Por lo que sea, usted se ha convertido al Islam. Pero es usted más rubio que Thor. Pero es usted musulmán. O sea, a mí la disculpita de que... británico de pura cepa. Sí, musulmán. Y el origen, el detonante de todo esto es el Corán. A ver si nos vamos enterando. El Corán. Claro, entonces lo primero, evidentemente, lo primero que se hace es intentar, como dicen ellos, es que no hay que estigmatizar. Pero vamos a ver, si las cosas son lo que son, es decir, si los últimos 100 atentados, 98 han sido cometidos por personas en nombre del grito Alá es grande, pues habrá que decirlo eso. Oiga, bueno, pues no. ¿Eso significa que todos los que profesan la religión musulmana son terroristas? No, nadie está diciendo eso. Está diciendo que esos
esos atentados se han cometido por personas en nombre al grito de Alá. Y además, con una cierta similitud que hace pensar hasta el más ciego que existen unas directrices que provienen de estas organizaciones terroristas porque se copian los modus operandi en los atentados. Y luego viene la otra parte que se ha comentado, y es que, ¿cuál es la reacción? La reacción que es muy humana, pero que ya suena a tomadura de pelo, sobre todo cómo deben estarse mofando los líderes de todos estos grupos yihadistas. Ahora vienen a poner las velitas, el osito, los carteles. Ahora vienen a hacer los minutos de silencio delante de los parlamentos o delante de las instituciones. Conmovedor. Ahora vienen a hacer toda una parafernalia que yo no digo que esté mal, porque somos la diferencia de ellos, tenemos sentimientos y tenemos solidaridad. Pero es que se echan falta la otra parte, que son las declaraciones contundentes. Punto primero. Mire, vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por sus campamentos de entrenamiento en el exterior. A mí la ceremonia de la sensiblería me da como mucho asquito. Bueno, es que es verdad porque no va acompañado del resto, ¿no? En Roma, cuando Aníbal estaba a las puertas, el Senado romano prohibió llorar en la ciudad. Por decreto, un senatus consultum prohibiendo llorar. Con Aníbal a las puertas. Porque el llanto debilita. Sí, sí. Claro. Y entonces viene esta otra parte. Con un par, ¿eh? Claro. Con un par. Fíjate la diferencia de mentalidad. Sí. Pero no cabe duda que si viéramos a continuación de cada uno de estos atentados declaraciones de firmeza de los líderes políticos de los determinados países y de sus instituciones puestas en pie, el Parlamento británico diciendo: vamos a por ellos, vamos a combatirles en origen, donde se les está instruyendo, vamos a investigar todas las mezquitas, y aquella mezquita en la que se está haciendo apología del yihadismo se va a cerrar. Vamos a expulsar, a detener y a expulsar a todos los imanes que están promoviendo esto. Si se viera esa firmeza, respiraríamos más tranquilos los europeos. El problema es que vemos las velitas, las declaraciones y los minutos de silencio, y en cambio, enfrente vemos a los terroristas que siguen cada vez más envalentonados y cada vez pensando que ya están avanzando más en su conquista de Europa. Porque nadie lo dude, eso es lo que tienen previsto. Tienen que desestabilizar Europa para terminar ocupando, desde el punto de vista religioso y político, Europa, acabando con nuestras libertades y llevando a las mujeres, con el Gurkha, a 5 pasos detrás. Que esto, por cierto, las feminazis no lo dicen nunca. Nunca. A mí me llama muchísimo la atención. Es decir, cuidado que se le ocurra a una profesora mencionar alguna crítica. Te crucifican por llamar guapa a una mujer. A la ideología de género. Pero decir, las musulmanas no dicen ni pío. Claro, pero decir que en los países árabes, y que quienes están defendiendo eso, en algunos países árabes, se trata a la mujer peor que a los camellos, eso jamás lo dice el lobby LGTBI de las feminazis. Jamás. Bueno, el juez, el Pío Silva, está como los purasangres en el cajón antes de salir. Esto se puede plantear de muchas maneras, pero hay algunos hechos que no podemos negar y que hay que aceptar. Cuando se quebranta la seguridad y la gente se siente indefensa y observa que no hay ninguna reacción clara del sector público, del sector político que la defienda, y se generan una serie de rituales que finalmente no pasa nada. Y estoy hablando de cualquier continente, no de Europa. Ahora comentaré alguna cosita sobre Europa. Esto vale para cualquier país del mundo. Es evidente que habrá una solución política mucho más extremadamente volcada en posturas límite. Es decir, no ya que sea un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda, sino que se requerirá intervenciones por una ley del péndulo relativamente emocional que conocemos. Y esto tiene algo que ver con Europa, es algo que aquí puede haber algún parámetro. Hombre, yo creo que todos sabemos que Europa es un continente históricamente relativamente peligroso. Es un continente que ha organizado 2 guerras mundiales. Yo creo que nos han organizado en Sudamérica, que ha sido aquí, con varias decenas de millones de muertos, vamos a decir con un número de muertos indefinidos. Y vamos a acentuar que en el momento en que Hitler llega al poder, lo que hay es una gran inseguridad en la calle, una grandísima inseguridad ciudadana, y Hitler era una especie de baluarte para conseguir esta paz. Es decir, las democracias se tienen que espabilar. Y da igual el signo político. Esto hay que resolverlo. Si no se resuelve, el mal del terrorismo se queda pequeño para lo que puede pasar.
Hay que comprender que en nuestra forma de vida hay algunos aspectos que no podemos mantener y hay que generar una comunicación a la sociedad más clara, más transparente y que la gente sepa pues que hay una situación muy preocupante no con el Islam. El Islam no tiene nada que ver aquí, pero nada que ver. O sea, el terrorismo es un hecho penal que no tiene nada que ver con ninguna religión. Si cualquiera se encapsula dentro de una religión, la católica, la islamista. Sí, el Islam no es lo mismo. mataba. No, pero déjame. Hay religiones que fomentan el terrorismo y hay otras que fomentan la paz. No hay ninguna religión que fomente Sí. el terrorismo. Sí. Habría que leer las suras del Corán. Un día nos las traemos todas y las leemos. Yo me conozco perfectamente las suras. Un día traemos aquí a Rab Salani que nos cuente. Es un tema de que la religión va por un lado y tiene una finalidad que no tiene nada que ver con el terrorismo. Ahora, igual que no lo tiene que ver la democracia con la corrupción. O sea, en las democracias hay corruptos a miles, partidos enteros que son una organización criminal y nadie puede decir, no, es que esto es la democracia que te da la corrupción. Igual que la dictadura tampoco tiene nada que ver con la corrupción. Hay dictadores que han muerto sin un duro en la cuenta corriente, muy poco dinero, y otros se lo han llevado, todo lo tienen en Suiza. Es decir, los tipos penales, y esto es una cosa que se sabe en criminología, no tienen nada que ver con esferas de conocimiento o esferas de actividades donde tú te puedes refugiar. Puede ser una sociedad anónima, puede ser un banco. Los bancos son nidos de corruptos, no. Ahora, que tú puedes utilizar un banco para corromper, gestionar criminalizadamente y robarla a medio mundo, claro que sí. Pues igual pasa con la religión. Esto es un conocimiento básico. El Islam no mata en sí. El catolicismo no mata en sí. Que históricamente el catolicismo se ha utilizado para diezmar y matar a medio mundo, puede ser. Claro, si locos y criminales siempre va a haber. Y todos buscan lo mismo. Dame un arma, dame un instrumento, dame lo que sea para que yo llegue hasta el final, que a mí me mola esto. Ese es el punto del delito. En este caso, el delito tiene un carácter político. Eso es evidente. Pero todo esto, de verdad, podemos hablar lo que queramos. La democracia tiene que resolver este problema. Si la seguridad no se siente, es una necesidad radical y básica, incluso por encima de la salud, y esto cada vez forma más parte del imaginario europeo, y por tanto las democracias tendrán que espabilarse y determinar qué hacer, porque todo esto está sucediendo en Europa. Y Europa tiene un comportamiento en la resolución de estos temas históricamente verificable y que es extremo. Es decir, a ver si va a resultar que Europa es un continente débil. A ver si vamos a pintar Europa ahora que es que somos gente que el osito. A ver, con el osito, hombre. Europa está armada hasta los dientes, tiene presupuesto para barrer a medio mundo militarmente y cabe perfectamente que haya uno con el osito como el otro con el pajarito en el campo de exterminio, que es que te tritura al minuto número 1. Los rituales psicológicos van por un lado y la capacidad de los estados para generar posiciones de respuesta militar van por otro. Son esquemas distintos y lo que sí creo, y esto estoy de acuerdo con vosotros, es que a la gente hay que contarle lo que hay. Que nuestro modelo de vida se puede mantener, pero que usted tiene una serie de riesgos tremendos y que hay que exigir a los gobiernos que en materia de seguridad se pongan las pilas, porque yo he estado en Londres, donde han sucedido los atentados. Cualquiera puede ir allí en Navidad o en cualquier época del año y allí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? O sea, con que alguien grite, es verdad, bomba al agua, ya se lía la en inglés. Ya se lía la tanga, padre. Ya se lía la tanga, padre, y aquello sería una catástrofe. O sea que es verdad. El cuchillo es un método torpe. Podían ir 4 o 5 liándola por la que pasaba, con pegar 4 gritos, una bombita que pegaba, una bombita esta de la feria. Pero has dado la clave. Es así como lo está diciendo el vídeo. Me falta aplaudirte realmente, porque pues sí, era necesario. Es necesario. Uno, con todo lo expuesto, realmente se da la información primero por prudencia.
tenemos que saber, y aquí hemos tenido casos en los que se adelantan la información y luego no era lo que era. Tío, que esto es un sota caballo y rey. Me refiero al día de ayer, se han ido dando la información y se va dando según avanza, pero con prudencia. ¿Pero qué tiene que ver la prudencia con que la policía británica diga, no sabemos quién es un tío del cual tenemos las huellas, tal vez le hayamos tenido en la cárcel? ¿Cómo que tal vez le hayamos tenido en la cárcel? No, eso, claro. Sí, en cualquier caso. Tiene la guardia bajada. Luego lo siguiente, era importante matizar que es británico y que no volviera otra vez el tema, que es porque han entrado una ola de inmigrantes y luego destacar... Es musulmán. Bueno, musulmán, o que se quiera oír, da igual. En cualquier caso, musulmán. Ya, musulmán, pero volvemos a lo que hemos dicho antes. El hecho de que sea musulmán no quiere decir que va unido a terrorismo. El terrorismo, como bien ha dicho Elpidio, no entiende de ninguna religión, y en Europa hemos tenido al IRA, a las Brigadas Rojas, hemos tenido a ETA, y no hemos dicho, ¿es terrorismo cristiano o católico? No, porque no lo era. No, porque no lo es. No lo es. Sí es terrorismo islamista. En el caso del bueno, IRA, pero en cualquier caso, del los IRA, primeros... Sí, el grupo católico. Claro. Y en el caso de ETA, en sus orígenes, habría que ver eso. Exactamente. En cualquier caso, los primeros que sufren ese terrorismo de ellos son los mismos musulmanes. Los que están en la primera línea de combate son musulmanes. ¿Tú crees que fuera las víctimas en Europa? ¿Cómo? Vamos a ver, los primeros que sufren... Sí, eso, los primeros que sufren la violencia de ellos y los que huyen son musulmanes. Tiene 3 guerras civiles internas entre ellos, por 3 interpretaciones diferentes. Los y chiitas entre ellos se cortan el cuello alegremente. Sí. Bien. Bueno, lo hemos tenido en Europa también. Ojalá se lo corten con mucha profusión y acaben ellos mismos con el problema. Que lo hemos vivido en Europa, exactamente. Pero esas 3 interpretaciones del Islam que entre ellos se degüellan con mucha alegría y con mucho fanatismo, tienen un punto de encuentro común. Dejan de degollarse mutuamente en cuanto hay que enfrentarse a Occidente. En la opción radical. Ya no hay matices interpretativos del Corán. No es cierto. Los mismos que se degüellan, sufíes, salafistas, etcétera, entre ellos, cuando se trata de enfrentarse al infiel occidental, al judeo cristiano, eso es propio de todos los dejan aparcado. Pero lo hemos sufrido en Europa, protestantes contra católicos. El hilo conductor religioso, los el detonante religioso es innegable, más que evidente. Pero cualquier totalitarismo se comporta así. Quiero decir, manifestar mi disconformidad. Iba para adelante y que no estaba por Stalin era eliminado. Y con Hitler igual. Es esto. De Elpidio Silva sobre Europa. O sea, tal como si uno escucha lo que dice Elpidio Silva sobre Europa, da la sensación de que en Inglaterra manda Ricardo Corazón de León y va a ir a una cruzada a Jerusalén. Pero no somos un continente débil. Estamos hablando de un continente sin... Tenemos desplegados militares por todo el mundo. Que sin la intervención de Bill Clinton seguiría teniendo una guerra en los Balcanes y se seguirían matando ahora ya con piedras, espero, y con hachas. Eso es Europa. Europa también es el mismo sitio donde... ¿Cuántos años hace que murió Oriana Fallaci? 20. ¿Que escribió lo de Eurabia? 30. ¿Cuántos años hace que un musulmán del Mediterráneo, aparentemente socialista, que hizo un golpe de izquierdas en su país y fue presidente de Argelia, dijera aquello de que con los vientres de nuestras mujeres nosotros dominaremos Europa? Era Bouteflika. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué respuestas adoptó Europa después de esos pronunciamientos del de Bouteflika, del considerar que demográficamente lo que decía tenía todo el sentido y tiene todavía todo el sentido, o de la propia prédica de Oriana Fallaci en Italia? Ninguna. Porque Europa está convencida de que el whisky mejor es el de Escocia y que bien se vive en Palma de Mallorca y langostino el más gordo. El mejor es japonés. Claro. Y entonces todo esto lo arreglaremos con pasta, como dijeron en Francia. Nos absorberemos. Merkel, 50 años después, Merkel, no importa que vengan 2 millones. El welfare state los asimilará. ¿Cómo no van a venir si les damos ayuda, si les proporcionamos unos centros donde pueden agredir sexualmente a las alemanas que los cuidan? Por cierto, hay 15 casos en Alemania de agresiones sexuales de voluntarias.
en centros de acogida de inmigrantes. Yo creo que hay que, los primeros que detuvieron no tenían nada que ver. Esa es la fuerza de Europa. Yo cuando hablo de que Europa no es un continente débil... Para después de la publicidad. Vale. Publicidad, cafés y vuelves.